Oí a mi marido concertar una cena con su amante en un restaurante. Cogí la herencia y decidí que era momento de cambiar mi vida para siempre. Me llamo Esperanza Martínez. Tengo 35 años y hasta hace 3 días creía que tenía un matrimonio perfecto. Mi esposo Roberto y yo llevábamos 12 años casados. Vivíamos en una bonita casa en las lomas de Chapultepec y él tenía un negocio próspero de importaciones. Todo cambió cuando decidí sorprenderlo en su oficina con su comida favorita. Al llegar, escuché su voz desde el pasillo. Hablaba por teléfono con alguien llamada Mi Amor, y no era conmigo. Sí, mi amor, reserva para las 8 en el Pujol. Ya le dije a Esperanza que tengo junta hasta tarde. No se va a enterar de nada. Mi mundo se desplomó. Las manos me temblaron tanto que dejé caer la bolsa con los tacos que le había traído. Roberto había mencionado el restaurante más caro de la ciudad, el mismo lugar donde me había pedido matrimonio. Salí corriendo antes de que me descubriera. En el coche, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, pero en medio de mi dolor, recordé algo importante. 3 meses atrás había recibido una llamada del notario. Mi tía Rosario, la hermana mayor de mi madre, había fallecido y me había dejado toda su fortuna. Nunca fue a visitarnos, pero siempre me mandaba cartas y regalos en mi cumpleaños. Roberto había insistido en que donáramos el dinero a la caridad, que no necesitábamos dinero de muertos. Yo había acordado, pero nunca firmé los papeles. Esa noche, mientras Roberto trabajaba hasta tarde, abrí la carta del notario que había guardado en mi joyero. La cantidad me dejó sin aliento. 50 millones de pesos, una casa en Polanco y acciones de varias empresas. Mi tía Rosario había sido más rica de lo que jamás imaginé. Al día siguiente, Roberto actuó como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la mejilla, me dijo que había llegado tardísimo por culpa de los clientes japoneses y se fue a la oficina silbando. Yo tenía otros planes. Llamé al notario, licenciado Hernández, y concerté una cita para esa misma mañana. Su oficina estaba en Santa Fe, un lugar donde Roberto nunca pondría un pie. Señora Martínez, me da mucho gusto verla. Pensé que ya no estaba interesada en la herencia de su tía. Todo lo contrario, licenciado. Quiero que todo esté a mi nombre únicamente. Mi esposo no debe aparecer en ningún documento. El licenciado me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Era un hombre mayor, de esos que han visto de todo en su profesión. Perfecto. Como usted era soltera cuando su tía hizo el testamento y específicamente dejó todo a su nombre únicamente, no hay problema. ¿Cuándo quiere que preparemos los papeles? Hoy mismo. Mientras esperaba los documentos, comencé a planear mi venganza. No sería algo burdo ni impulsivo. Roberto me había subestimado durante 12 años, pensando que era una ama de casa ingenua que dependía de él para todo. Estaba a punto de descubrir quién era realmente Esperanza Martínez. Con mi nueva fortuna, contraté a un investigador privado. Se llamaba Detective Morales. Un hombre serio de unos 50 años que había trabajado en la policía judicial antes de abrir su propia agencia. Quiero saber todo sobre mi esposo. Con quién se ve, dónde va, qué hace con su dinero. Todo. ¿Está segura, señora? A veces es mejor no saber. Estoy completamente segura. En una semana el detective me entregó un expediente que me heló la sangre. Roberto no solo tenía una amante, sino que llevaba 3 años robándome dinero de nuestras cuentas conjuntas para mantenerla. La mujer se llamaba Sofía Delgado, tenía 28 años y trabajaba como asesora de imagen en una boutique de lujo en Polanco. Roberto le había comprado un departamento, un auto y hasta le había dado dinero para poner un spa, pero eso no era todo. Roberto también tenía problemas serios en su negocio. Había perdido casi todo en malas inversiones y estaba a punto de declararse en bancarrota. Por eso había sido tan insistente en que donáramos la herencia de mi tía. Hay más, dijo el detective, entregándome otra carpeta. Su esposo ha estado investigando cómo divorciarse de usted y quedarse con la mitad de los bienes. Ya contrató un abogado. Mi corazón se aceleró, pero no de tristeza, sino de rabia. Roberto no solo me era infiel, sino que planeaba dejarme en la ruina. Era momento de contraatacar. Decidí empezar por donde más le dolería a Roberto, su ego. Usando parte de mi herencia, compré el edificio donde estaba su oficina. El dueño anterior, el señor Castillo,
Era un hombre mayor que quería retirarse y estaba feliz de vender por el precio que le ofrecí. Pero señora, ¿está segura? Es mucho dinero para una inversión. Completamente segura, licenciado. Y quiero que el contrato se mantenga en secreto por ahora. También contraté a una decoradora de interiores para que renovara la casa de mi tía en Polanco. Sería mi nuevo hogar, pero Roberto no lo sabría hasta el momento perfecto. Mientras tanto, en casa, actué como la esposa perfecta. Le preparaba su comida favorita, le planchaba las camisas, le preguntaba por su día. Roberto estaba tan confiado que hasta me contaba mentiras más elaboradas sobre sus supuestas juntas de trabajo. «Hoy tengo otra cena con los inversionistas japoneses», me dijo un jueves por la noche. «¿En qué restaurante van esta vez?» En uno nuevo en la Roma Norte. No recuerdo el nombre. Mentiroso. El detective ya me había confirmado que tenía reservación en un lugar romántico de Coyoacán con Sofía. «Que tengas una buena cena, mi amor», le dije, dándole un beso en la mejilla. Roberto sonrió, pensando que me había engañado una vez más. No tenía idea de lo que se le venía encima. Decidí que era momento de conocer a Sofía en persona. Me vestí de manera sencilla, con lentes de sol y una gorra, y fui al spa que Roberto le había ayudado a poner. Spa Sofía se llamaba el lugar. ¡Qué original! El lugar era pequeño pero elegante. Claramente había costado mucho dinero. Pedí una cita para un facial, dando un nombre falso. Sofía era exactamente como me la había imaginado. Alta, delgada, con el cabello rubio teñido y uñas perfectas. Hablaba con acento fresa y se quejaba por teléfono de que su novio no la había llevado de viaje a Europa como le había prometido. «Es que los hombres casados son muy complicados», le decía a su asistente mientras me aplicaba una mascarilla. «Siempre tienen excusas». Se me heló la sangre. Esta mujer sabía perfectamente que Roberto estaba casado y no le importaba. «¿Usted tiene novio?», me preguntó tratando de hacer conversación. «Sí», respondí tranquilamente, «pero creo que me va a dejar pronto». «Ay, no diga eso. Los hombres a veces necesitan su espacio, pero siempre regresan». «¿Usted cómo lo sabe?». Sofía sonrió con una expresión que me dio náuseas, porque cuando una mujer sabe lo que quiere y cómo conseguirlo, siempre gana. Salí del spa sintiéndome sucia, pero con información valiosa. Sofía no era solo una víctima inocente, era una mujer calculadora que había puesto la mira en mi esposo desde el principio. Ahora mi venganza incluiría a los dos. Una semana después llegó el momento de hacer mi primer movimiento importante. Roberto llegó a la oficina como cualquier día normal, pero se encontró con una sorpresa. El administrador del edificio lo estaba esperando con una sonrisa nerviosa. «Buenos días, señor Martínez. Tengo que informarle que el edificio tiene nuevos dueños y van a hacer algunas renovaciones importantes». «¿Qué tipo de renovaciones?», preguntó Roberto claramente molesto. «Van a remodelar todo. Las nuevas oficinas van a ser más modernas, pero el precio del alquiler va a subir considerablemente». Roberto se puso pálido. Con los problemas financieros que tenía, no podía pagar un alquiler más alto. «¿Cuánto va a subir?». «El triple del precio actual». Mi esposo casi se desmaya. Yo estaba en el café de enfrente, viéndolo todo desde la ventana y sonriendo por primera vez en semanas. Esa misma tarde, Roberto llegó a casa muy agitado. «Esperanza, tenemos un problema. Van a subir el alquiler de mi oficina y no sé si voy a poder pagarlo». «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, fingiendo preocupación. «No lo sé. Tal vez tenga que buscar un lugar más barato o... Bueno, había pensado que tal vez podríamos reconsiderar lo de la herencia de tu tía». Ahí estaba, exactamente lo que esperaba. «¿La herencia? Pero si ya acordamos donarla». «Sí, pero las cosas han cambiado. Podrías llamar al notario y preguntar si todavía podemos reclamarla». «Roberto, ¿estás bien? Te ves muy pálido». «Estoy bien, solo, estresado por el trabajo. ¿Quieres que te prepare un té?». «Sí, por favor». Mientras preparaba el té, sonreí. Roberto había caído en la trampa perfectamente. Ahora venía la segunda parte de mi plan. Los siguientes días fueron deliciosos de observar. Roberto estaba cada vez más nervioso. Hacía llamadas desesperadas tratando de encontrar una oficina más barata, pero yo había comprado discretamente otros 2 edificios en la zona donde él buscaba. Misteriosamente, todas las oficinas que le convenían ya estaban rentadas o tenían problemas que las hacían no disponibles. «No entiendo qué está pasando».
le dijo por teléfono a alguien. Es como si alguien me estuviera bloqueando todas las opciones. Mientras tanto, recibió otra mala noticia. Uno de sus principales clientes decidió cancelar un contrato importante, lo que empeoró aún más su situación financiera. Esperanza, me dijo una noche durante la cena, necesito que me hagas un favor muy importante. Claro, mi amor, lo que necesites. Quiero que llames al notario mañana y le digas que hemos cambiado de opinión sobre la herencia. ¿Estás seguro? Dijiste que era dinero de muertos y que no traía buenas vibras. Roberto apretó los dientes. Claramente le molestaba tener que pedirme esto. Las cosas cambian, Esperanza. Necesitamos ese dinero ahora. Está bien, lo haré por ti. Por supuesto, no iba a hacer nada de eso. Pero Roberto no lo sabía. Al día siguiente salí de casa supuestamente para ir con el notario, pero en realidad fui a ver mi nueva casa en Polanco. Los decoradores habían terminado y se veía espectacular. Cuando regresé, Roberto me estaba esperando ansiosamente. ¿Qué te dijo el notario? Puse cara de tristeza. Malas noticias, mi amor. Ya es demasiado tarde. Como no reclamamos la herencia en el tiempo estipulado, todo se donó automáticamente a varias instituciones de caridad. Roberto se puso blanco como papel. ¿Cómo que es demasiado tarde? Había un plazo de 90 días. Se venció ayer. Era mentira, por supuesto, pero Roberto no tenía manera de verificarlo. Vi cómo se desplomaba en el sillón, con la cabeza entre las manos. Estamos arruinados, Esperanza. No digas eso, mi amor. Encontraremos una solución. Pero por dentro estaba celebrando. La presión apenas estaba empezando. Una semana después, Roberto recibió el golpe final a su negocio. Su socio principal, el señor Yamamoto, decidió terminar su asociación después de enterarse de los problemas financieros. Lo siento mucho, Roberto-san, pero no podemos arriesgar nuestra reputación. Roberto llegó a casa destruido. Se sirvió un whisky doble y se quedó viendo al vacío. ¿Qué pasó, mi amor? Pregunté sentándome a su lado. Se acabó, Esperanza. El negocio, todo. Yamamoto me cortó y sin él no puedo mantener las importaciones. Tranquilo, vamos a salir adelante. ¿Con qué dinero? No tenemos nada. Y ahora tampoco podemos recuperar la herencia de tu tía. Roberto empezó a llorar. Era la primera vez que lo veía así en 12 años de matrimonio. Tal vez podríamos vender la casa, dijo entre sollozos. ¿Nuestra casa? Roberto, esta es nuestra vida. No tenemos opción. Me abrazó fuerte, y por un momento sentí algo parecido a lástima. Luego recordé todas sus mentiras, todas las noches que había pasado con Sofía mientras yo lo esperaba en casa, y la lástima se desvaneció. Hay algo que tengo que decirte, murmuró contra mi hombro. Mi corazón se aceleró. ¿Sería posible que por fin confesara? Dime, mi amor. Yo he estado, tengo, pero no pudo terminar. Se quedó ahí llorando en mis brazos como un niño. Era patético, pero aún no era suficiente. Necesitaba que tocara fondo completamente. Decidí acelerar el proceso. Era momento de que Roberto conociera las consecuencias reales de sus actos. Contraté a una actriz para que se hiciera pasar por abogada y le llevara una citación falsa a Roberto en su oficina. Señor Martínez, soy la licenciada Torres. Represento a varios acreedores que tienen demandas en su contra. Roberto se puso pálido. ¿Demandas? ¿De qué habla? Debe usted 2 millones de pesos en total. Si no paga en las próximas 48 horas, tendremos que embargar sus bienes, empezando por su casa. Era mentira, por supuesto, pero Roberto no tenía manera de saberlo. Sus deudas reales eran menores, pero con la presión que ya tenía encima, creyó todo. Tiene que haber un error. Yo no debo tanto dinero. Aquí están los documentos, dijo la actriz entregándole una carpeta con papeles que parecían oficiales. Revíselos con su abogado. Esa noche, Roberto llegó a casa como zombi. Esperanza, tenemos que hablar. ¿Qué pasa ahora? Nos van a quitar la casa. ¿Cómo? Debo dinero, mucho dinero. Si no pago en 2 días van a embargar todo. Me senté en el sillón, fingiendo que estaba en shock. ¿Cómo es posible? Pensé que el negocio iba bien. He estado mintiendo, Esperanza. Las cosas han estado mal por mucho tiempo. Pensé que podría solucionarlo, pero ¿qué vamos a hacer? Roberto me tomó las manos. Sus ojos estaban rojos y desesperados. Necesito pedirte algo y sé que va a sonar loco. Dime, ¿tienes algún dinero guardado? ¿Algo que no sepas?
¿Alguna cuenta que tu tía pudiera haberte dejado sin que lo supiéramos? Era perfecto. Roberto estaba tan desesperado que estaba dispuesto a creer cualquier cosa. No lo sé. Tal vez. Podría revisar los papeles de mi tía otra vez. Por favor, Esperanza. Es nuestra única esperanza. Esa noche, Roberto no durmió nada. Lo escuché caminar por la casa, hacer llamadas, revisar papeles. Estaba completamente desesperado, exactamente donde yo lo quería. Al día siguiente, después de que Roberto se fuera a la oficina, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Llamé a casa fingiendo mucha emoción. Roberto, tienes que venir a casa ahora mismo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Encontré algo. Encontré unos papeles de mi tía que se me habían perdido. ¿Qué papeles? Hay otra cuenta. Una cuenta en el extranjero que no sabíamos que existía. Roberto llegó a casa en tiempo récord. Nunca lo había visto manejar tan rápido. ¿Dónde están los papeles? Preguntó antes de saludarme siquiera. Aquí, dije, mostrándole unos documentos falsos que había mandado hacer. Al parecer mi tía tenía una cuenta en las Islas Caimán con $5 millones. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó 1, 2, 3 veces. ¿Esto es real? Eso parece, pero hay un problema. ¿Cuál? Para reclamar el dinero necesito ir personalmente a las Islas Caimán. Y el viaje tiene que ser en los próximos 3 días o se pierde para siempre. Roberto empezó a caminar en círculos por la sala. 3 días. El embargo es en 2. Lo sé. Es muy arriesgado. Tenemos que intentarlo. Es nuestra única oportunidad. Pero ¿y si no funciona? ¿Y si llegamos tarde? Esperanza, por favor, confía en mí. Vamos a salir de esta. Era irónico. Roberto me pedía que confiara en él mientras llevaba años engañándome. Está bien, dije finalmente, pero tú tienes que quedarte aquí para manejar lo de los acreedores. ¿Vas a ir sola? Es la única manera. Si vamos los dos y algo sale mal, perdemos todo. Roberto me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Eres increíble, Esperanza. No sé qué haría sin ti. Si supiera la verdad, pensé, pero solo le sonreí. Voy a hacer las reservaciones para mañana. El día de mi supuesto viaje a las Islas Caimán, Roberto me llevó al aeropuerto. Estaba nervioso pero esperanzado. ¿Tienes todos los papeles? Sí, los revisé 3 veces. ¿Y el abogado va a estar esperándote? Eso dice en el documento. En realidad, no iba a ningún lado. Mi plan era irme a mi casa nueva en Polanco y dejar que Roberto viviera la angustia de esperar noticias que nunca llegarían. Te amo, Esperanza. Eres la mejor esposa del mundo. También te amo, mentí. Roberto me vio entrar al aeropuerto, pero en cuanto desapareció de vista, salí por otra puerta. Tomé un taxi que me llevó directamente a mi nueva casa. Durante los siguientes 2 días, no contesté el teléfono. Dejé que Roberto se desesperara, que pensara que algo había salido mal, que tal vez me había pasado algo terrible. Desde mi nueva casa, lo observé a través del detective. Roberto no comía, no dormía. Llamaba a la aerolínea, a los hospitales, a la embajada. Estaba completamente deshecho. El tercer día, finalmente le mandé un mensaje. Hubo complicaciones. El dinero no existe. La cuenta estaba vacía. Perdón. Estoy en un hospital en Georgetown. Te explico cuando regrese. Roberto se desplomó cuando leyó el mensaje. El detective me contó que lloró durante horas en el piso de la sala, pero la mejor parte vino después. En su desesperación total, Roberto hizo exactamente lo que yo esperaba. Le habló a Sofía. Desde mi casa nueva, escuché la grabación que el detective había hecho de la llamada entre Roberto y Sofía. Sofía, necesito verte. Todo está saliendo mal. ¿Qué pasó, mi amor? Suenas terrible. Estoy arruinado. Van a embargar la casa. El negocio se fue a la quiebra. Y ahora Esperanza está varada en las Islas Caimán. ¿Las Islas Caimán? ¿Qué está haciendo ahí? Es una larga historia. El punto es que no tengo a dónde ir. Roberto, tal vez es momento de que le digas la verdad a tu esposa. ¿Estás loca? Si le digo sobre nosotros justo ahora, me va a dejar sin nada. Pero ya no tienes nada. Tengo la casa. Es lo único que me queda. ¿Y después qué? ¿Vamos a seguir escondiéndonos para siempre? No lo sé, Sofía. Déjame pensar. Roberto, estoy cansada de ser tu segunda opción. O te divorcias de tu esposa o esto se termina. No puedes dejarme ahora, te necesito. Exacto. Me necesitas ahora que estás en problemas. Pero cuando las cosas estaban bien,
Solo venías a verme cuando te convenía. Sofía, por favor. No, Roberto. O tomas una decisión o yo la tomo por ti. Y colgó. Escuché toda la conversación con una mezcla de satisfacción y asco. Roberto no solo me había traicionado, sino que ahora estaba descubriendo que Sofía tampoco era la mujer que pensaba. Era momento de regresar a casa para el acto final. Regresé a casa 3 días después, con una maleta y una historia preparada sobre hospitales y abogados corruptos. Roberto me recibió en la puerta como si hubiera resucitado de entre los muertos. Esperanza, gracias a Dios que estás bien. Perdón por no haber llamado más. Todo fue un caos. No importa. Lo único que importa es que estés aquí. Roberto se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y le temblaban las manos. ¿Qué pasó con el dinero? No había nada, Roberto. La cuenta existía, pero alguien ya había sacado todo el dinero hace años. Probablemente el mismo banco. Roberto se desplomó en el sillón. Entonces se acabó. Perdimos todo. ¿Qué pasó mientras no estaba? Vinieron los de la demanda. Tienes razón. Van a embargar la casa en 2 días. Roberto, hay algo que tengo que preguntarte. Mi esposo me miró con ojos cansados. ¿Qué? ¿Estás seguro de que me has dicho toda la verdad? Roberto se puso tenso. ¿De qué hablas? De todo. Del negocio, del dinero, de todo. Esperanza, este no es momento para... Roberto, si vamos a perder todo, necesito saber exactamente dónde estamos parados. Roberto se quedó callado por un momento muy largo. Tienes razón, dijo finalmente. Hay algo que no te he dicho. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por fin confesaría? Dime, he estado gastando dinero en cosas que no debería. ¿Qué tipo de cosas? Inversiones. Malas inversiones. Perdí mucho dinero tratando de recuperar lo que ya había perdido. Era una verdad a medias, pero no la confesión completa que esperaba. ¿Eso es todo? Roberto me miró a los ojos. Sí, eso es todo. Mentiroso hasta el final. Esa noche, en la cama, decidí darle a Roberto una última oportunidad de decir la verdad. Roberto, ¿me amas? Claro que te amo, Esperanza. Eres lo único bueno en mi vida. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Porque siento que hay algo que no me estás diciendo. Roberto se puso rígido a mi lado. No sé de qué hablas. Roberto, si tuvieras que elegir entre el dinero y yo, ¿qué elegirías? A ti, sin dudarlo. ¿Y si tuvieras que elegir entre otra mujer y yo? Roberto se quedó callado por tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido. Roberto, también te elegiría a ti. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Entonces, ¿por qué siento que hay alguien más? Roberto se volteó hacia mí en la oscuridad. Esperanza, estás paranoica por todo el estrés. No hay nadie más, solo tú. ¿Me lo juras? Te lo juro por mi madre. Su madre había muerto cuando él tenía 15 años. Era lo más sagrado para él, y acababa de mentir en su nombre. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente era supuestamente el último día antes del embargo. Roberto estaba como loco, haciendo llamadas, tratando de conseguir dinero prestado, pidiendo extensiones que no iban a llegar. Yo actué como la esposa comprensiva, preparándole café, diciéndole que todo iba a estar bien, que íbamos a salir adelante juntos. A las 3 de la tarde, sonó el timbre. ¿Quién será?, preguntó Roberto nervioso. No lo sé. ¿Esperas a alguien? No. Fui a abrir la puerta. Era el detective Morales, pero Roberto no lo conocía. Buenas tardes, señora Martínez. Soy el detective Morales de la Agencia de Investigaciones Privadas. ¿Está su esposo en casa? Roberto apareció detrás de mí, pálido. ¿Qué necesita? Señor Roberto Martínez, tengo información que creo que les va a interesar. ¿Qué tipo de información? Sobre una investigación que me contrataron para hacer. Roberto y yo nos miramos. Él se veía confundido y aterrado. ¿Quién lo contrató?, preguntó Roberto. El detective Morales me miró a mí. Su esposa. Roberto se volteó hacia mí con una expresión de shock total. ¿Esperanza? ¿De qué habla? Roberto, dije tranquilamente. Creo que es momento de que tengamos una conversación muy importante. ¿Tú contrataste un detective? ¿Para qué? Para investigarte a ti. Roberto se quedó sin palabras por un momento. ¿Para investigarme? ¿Por qué? Porque sabía que me estabas mintiendo. El detective Morales abrió su carpeta. Señor Martínez, su esposa me contrató para investigar sus actividades durante los últimos 3 años. ¿Le gustaría ver lo que encontré?
Roberto se desplomó en el sillón. Esperanza, déjame explicarte. No, Roberto. Ya tuviste 12 años para explicarme. Ahora vas a escuchar. Detective Morales, por favor comparta con mi esposo lo que encontró. El detective sacó varias fotografías y documentos. Señor Martínez, durante los últimos 3 años, usted ha mantenido una relación extramarital con la señorita Sofía Delgado. Le ha comprado un departamento, un automóvil, y ha financiado su negocio con dinero de las cuentas que comparte con su esposa. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Además, ha estado planeando divorciarse de su esposa y contrató al licenciado Ramírez para encontrar maneras de quedarse con la mitad de los bienes matrimoniales. ¿Es cierto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Roberto levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. Sí, ¿qué parte es cierta? Todo es cierto. ¿Me amas? Sí, te amo, pero también amo a Sofía. ¿Y los juramentos que me hiciste anoche? Esperanza, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Roberto. Me has mentido por 3 años. Me has robado dinero. Has estado planeando dejarme en la ruina. Roberto empezó a llorar abiertamente. Lo siento mucho. No quería que fuera así. ¿Cómo querías que fuera? No lo sé. Pensé que podría solucionarlo de alguna manera. Quedándote con mi dinero y abandonándome. No. Bueno, sí, pero... Detective Morales, ¿hay algo más? Sí, señora. También descubrí que el señor Martínez no tiene los problemas financieros que ha estado reportando. Roberto y yo lo miramos con sorpresa. ¿Cómo? Su negocio está mal, es cierto, pero no tanto como él ha dicho. Ha estado exagerando las pérdidas para justificar la necesidad del dinero de la herencia. Roberto se puso de pie. ¿Qué? Eso no es cierto. ¿Ah, no? Dije. Entonces, ¿las demandas eran reales? Roberto se quedó callado. ¿Roberto? ¿Las demandas eran reales? No, susurró. ¿Perdón? No te escuché. No, las demandas no eran reales, pero necesitaba el dinero. ¿Para qué? ¿Para Sofía? ¿Para salvar el negocio? ¿Para salvar nuestro matrimonio? ¿Nuestro matrimonio? Roberto, has estado planeando divorciarte de mí. Cambié de opinión. ¿Cuándo? Cuando te fuiste a las Islas Caimán y pensé que te había perdido. Ah, entonces solo me quieres cuando te convengo. Roberto no supo qué responder. Detective Morales, creo que ya es suficiente por hoy. Gracias por su trabajo. Por nada, señora Martínez. ¿Necesita algo más? Sí, una cosa más. ¿Podría entregarle a mi esposo la carpeta azul? El detective le dio a Roberto una carpeta que no había visto antes. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto. Ábrela. Roberto abrió la carpeta y se quedó blanco como papel. ¿Qué es esto, Esperanza? Son los documentos de la herencia de mi tía, la herencia real. Pero dijiste que ya no se podía reclamar. Mentí. Roberto me miró como si no me conociera. ¿Mentiste? Sí, Roberto. Igual que tú has estado mintiendo por 3 años. ¿Cuánto dinero era? 50 millones de pesos, una casa en Polanco y acciones de varias empresas. Roberto se sentó lentamente. ¿Y ya lo reclamaste? Hace 2 meses. ¿2 meses? Pero entonces tengo dinero suficiente para manejar cualquier problema financiero que tuviéramos. ¿Por qué no me dijiste? Porque quería ver hasta dónde eras capaz de llegar. Roberto empezó a entender. ¿Los problemas con mi oficina? Compré el edificio. ¿Las demandas falsas? Las organicé yo. ¿Tu viaje a las Islas Caimán? Nunca salí de la ciudad. Me quedé en mi nueva casa. Roberto se puso de pie furioso. ¿Me estás diciendo que todo esto fue una trampa? Exactamente. ¿Pero por qué? Porque necesitaba saber quién eras realmente. Y ahora lo sé. Roberto caminó hacia mí, pero yo retrocedí. Esperanza, puedo explicarte todo. No hay nada que explicar, Roberto. Tuviste la oportunidad de decirme la verdad cientos de veces. Elegiste mentir, pero tú también me mentiste. Sí, pero yo tenía una buena razón. ¿Cuál? Descubrir que mi esposo es un mentiroso, un ladrón y un infiel. Roberto se quedó callado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Ahora, Roberto, vas a conocer las consecuencias reales de tus decisiones. Siéntate. Roberto, tenemos mucho de qué hablar. Mi esposo se sentó como un niño regañado. Primero, tu querida Sofía. ¿Qué pasa con ella? Ayer hablé con ella. Roberto se puso tenso. ¿Hablaste con Sofía? Sí.
Le conté toda la verdad sobre nuestra situación financiera real. ¿Qué le dijiste? Que eres millonario por casarte conmigo, pero que sin mí no tienes nada. ¿Y qué dijo? Que ha estado perdiendo el tiempo contigo. Roberto se puso pálido. ¿Ya no quiere verme? Roberto, Sofía nunca te quiso a ti, quería tu dinero. Cuando se enteró de que el dinero era mío, perdió completamente el interés. Eso no es cierto. ¿Ah, no? Llámala. ¿Qué? Llámala ahora mismo. Roberto sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Sofía. Puse el altavoz. Roberto, te dije que no me llamaras más. Sofía, por favor, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Encuentra otro tonto que mantenga tu spa. ¿Mi spa? Pero si es tuyo. Era tuyo mientras tuvieras dinero. Ahora que tu esposa lo tiene todo, el spa vuelve a ser mío. Ya cambié todos los papeles. Roberto me miró con shock. Tú, compré el spa esta mañana, confirmé. Sofía estaba muy feliz de vendérmelo por el doble de lo que costó. Pero ese era mi dinero. No, Roberto, era mi dinero que tú le robaste. Roberto colgó el teléfono, completamente derrotado. Ahora, continué, hablemos del divorcio. ¿Divorcio? Roberto, después de todo lo que ha pasado, ¿realmente pensaste que íbamos a seguir casados? Esperanza, por favor, podemos solucionarlo. No, no podemos. Saqué unos papeles de mi bolso. Estos son los papeles de divorcio. Ya están listos. Roberto tomó los papeles y los leyó. ¿No quieres nada de mis bienes? ¿Qué bienes, Roberto? No tienes nada. Tengo la casa. Esta casa está a mi nombre. La compré yo con el dinero de mi tía antes de casarnos, ¿recuerdas? Roberto revisó los papeles más cuidadosamente. Pero aquí dice que me vas a dar 500,000 pesos. Es para que puedas empezar una nueva vida. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Roberto, estuvimos casados 12 años. Y porque soy mejor persona que tú. Roberto empezó a llorar otra vez. Esperanza, por favor, dame otra oportunidad. No, ni siquiera por los 12 años que estuvimos juntos. Especialmente por esos 12 años, Roberto. 12 años en los que creí que eras una persona honesta. Puedo cambiar. Ya es muy tarde para eso. 6 meses después, mi vida era completamente diferente. Roberto había firmado los papeles de divorcio y se había mudado a un departamento pequeño en la Doctores. Con los 500,000 pesos que le di, logró salvar parcialmente su negocio, pero ya no éramos parte de la misma vida. Sofía había desaparecido de la ciudad después de vender el spa. Según el detective Morales, se había ido a Cancún a buscar turistas ricos. Roberto la había llamado varias veces, pero ella nunca le contestó. Yo me mudé oficialmente a mi casa en Polanco. Era hermosa, moderna y completamente mía. Por las mañanas desayunaba en el jardín, leyendo libros que nunca había tenido tiempo de leer cuando estaba ocupada siendo la esposa perfecta. También había empezado un negocio propio, una consultoría para mujeres que querían investigar a sus esposos infieles. El detective Morales se convirtió en mi socio, y habíamos ayudado a docenas de mujeres a descubrir la verdad sobre sus matrimonios. Algunas decidían luchar por sus relaciones. Otras, como yo, decidían empezar de nuevo. Todas salían más fuertes. Un día, mientras revisaba los estados financieros de mi nueva empresa, sonó el timbre. Era Roberto. Se veía mejor que la última vez que lo había visto. Había perdido peso, se vestía más sencillo y parecía más humilde. Hola, Esperanza. Hola, Roberto, ¿qué necesitas? Solo quería verte, saber cómo estás. Estoy muy bien. ¿Y tú? Mejor. El negocio va mejorando poco a poco. Ya no debo dinero. Me alegra escuchar eso. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Alguna vez vas a perdonarme? Lo pensé por un momento. Roberto, ya te perdoné. ¿De verdad? Sí. Perdonarte fue necesario para poder seguir adelante con mi vida. Eso significa que... No, Roberto. Perdonarte no significa que vaya a regresar contigo. Roberto asintió tristemente. Lo entiendo. Espero que hayas aprendido algo de todo esto. Sí, aprendí que tenía a la mejor mujer del mundo y la perdí por ser un idiota. También espero que aprendas a ser honesto en tu próxima relación. ¿Próxima relación? Roberto, tienes 43 años. Vas a encontrar a alguien más. No quiero a nadie más. Por ahora. Pero el tiempo cura todo. Roberto se quedó callado por un momento. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que nunca tuve la oportunidad de conocer realmente a la mujer con la que me casé. ¿Cómo?
Durante 12 años pensé que eras una ama de casa simple que dependía de mí para todo. Nunca imaginé que eras tan inteligente, tan fuerte, tan capaz de todo esto. Siempre fui esta persona, Roberto. Tú solo nunca prestaste atención. Tienes razón. Roberto se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Esperanza, una última pregunta. Dime, ¿crees que algún día podamos ser amigos? Lo pensé otra vez. Tal vez, Roberto. Tal vez algún día. Lo vi alejarse caminando por la calle, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni rabia ni tristeza. Solo sentí paz. Me había quitado de encima a un hombre que no me valoraba, y me había encontrado a mí misma en el proceso. Mi tía Rosario me había dejado más que dinero. Me había dejado la oportunidad de descubrir quién era realmente Esperanza Martínez. Y esa mujer era mucho más fuerte de lo que nadie había imaginado. Epílogo. 5 años después. La empresaria. 5 años habían pasado desde el día que cambió mi vida para siempre. Mientras observaba el atardecer desde la terraza de mi oficina en el piso 20 de una torre en Santa Fe, reflexionaba sobre el camino recorrido. La mujer que había sido Esperanza Martínez, esposa sumisa y ama de casa ingenua, parecía ahora un personaje de ficción. Esperanza y Asociados, Investigaciones Privadas, se había convertido en la agencia más prestigiosa de México en casos de infidelidad matrimonial. Habíamos expandido nuestros servicios para incluir investigaciones corporativas, verificación de antecedentes y consultoría en seguridad personal. El detective Morales, ahora mi socio principal, manejaba las operaciones mientras yo me enfocaba en la estrategia y el crecimiento del negocio. Nuestro equipo había crecido a 15 investigadores especializados, 3 abogados y un departamento completo de tecnología forense. La clientela incluía desde amas de casa preocupadas hasta directores ejecutivos de las empresas más importantes del país. Habíamos resuelto más de 500 casos, y nuestra tasa de éxito del 95% nos había ganado reconocimiento internacional. El dinero ya no era una preocupación. Las inversiones inteligentes que había hecho con la herencia de mi tía Rosario se habían multiplicado considerablemente. Tenía propiedades en Playa del Carmen, un departamento en Nueva York y acciones en empresas tecnológicas que prometían transformar el futuro. Pero lo más importante era que cada peso ganado representaba mi independencia, mi libertad de elegir mi propio destino. La casa en Polanco se había convertido en mi santuario. Había agregado un estudio donde escribía mis memorias, un gimnasio donde liberaba las tensiones del día y un jardín zen donde meditaba cada mañana. Los fines de semana organizaba cenas íntimas con las amigas que había hecho en estos años de redescubrimiento personal, mujeres fuertes, independientes, que como yo habían encontrado su verdadero poder después de atravesar crisis que las habían transformado. El libro 2 años atrás había publicado un libro titulado Desenmascarando la traición, una guía para mujeres inteligentes. La obra combinaba consejos prácticos sobre cómo detectar la infidelidad con reflexiones profundas sobre el empoderamiento femenino y la reconstrucción de la autoestima después de una traición. El libro se había convertido en un bestseller no solo en México, sino en toda América Latina y España. Las conferencias que daba en universidades y eventos empresariales siempre se llenaban. Mujeres jóvenes se acercaban después de mis charlas para contarme cómo mi historia las había inspirado a no conformarse con relaciones tóxicas o trabajos que las subestimaran. Ejecutivas de alto nivel me consultaban sobre cómo manejar la política corporativa y protegerse de colegas desleales. La venganza más dulce, solía decir en mis conferencias, no es destruir a quien te lastimó, sino construir una vida tan extraordinaria que su traición se convierta en el mejor favor que pudieron haberte hecho. Roberto, el pasado que persistía. Roberto había intentado contactarme varias veces durante estos 5 años. Al principio, sus llamadas eran desesperadas, pidiendo perdón y suplicando una segunda oportunidad. Después se volvieron esporádicas, actualizándome sobre su vida como si fuéramos viejos amigos. Finalmente, cesaron por completo. Según las investigaciones discretas que ocasionalmente realizaba el detective Morales por mi seguridad personal, Roberto había logrado estabilizar su negocio de importaciones, aunque en una escala mucho menor que antes. Vivía en un departamento modesto en la Roma Norte, manejaba un auto del año
y había adoptado un estilo de vida más austero pero aparentemente más auténtico. Había tenido 2 relaciones serias desde nuestro divorcio. La primera, con una contadora de su oficina, duró 1 año y medio, pero terminó cuando ella descubrió que Roberto aún guardaba fotografías nuestras en su cartera. La segunda, con una maestra de primaria, había sido más prometedora, pero según mis fuentes, Roberto la había saboteado inconscientemente al comparar constantemente todo lo que ella hacía conmigo. Es como si Roberto estuviera condenado a perseguir el fantasma de lo que perdió contigo, me había comentado el detective Morales durante uno de nuestros reportes mensuales. Ha madurado, eso es innegable, pero no puede superar el hecho de que la mejor mujer de su vida se le escapó por su propia estupidez. No sentía satisfacción maliciosa al escuchar esto, sino una especie de melancolía distante. Roberto había sido castigado suficientemente por sus propias decisiones. Mi venganza había sido perfecta no por cruel, sino por justa. Había revelado su verdadero carácter y las consecuencias naturales de sus actos. Sofía, la víctima de sus propias ambiciones. El destino de Sofía había sido menos benevolente. Después de huir a Cancún en busca de turistas adinerados, había caído en una serie de relaciones tóxicas con hombres que la explotaron de diferentes maneras. Su spa había quebrado después de que yo lo vendiera a una cadena corporativa que despidió a todo el personal original. Había regresado a la Ciudad de México 2 años después, trabajando como estilista en un salón de belleza de clase media. El detective Morales la había encontrado durante una investigación no relacionada y me había mostrado las fotografías de vigilancia. La mujer que había sido la otra mujer de Roberto se veía cansada, con líneas de expresión prematuras y una mirada que había perdido toda su astucia anterior. No sentía compasión por Sofía, pero tampoco odio. Era simplemente irrelevante para mi nueva vida. Su historia era una advertencia sobre las consecuencias de construir una vida basada en la manipulación y la ambición sin escrúpulos. Mientras yo había usado mi inteligencia para construir algo legítimo y duradero, ella había apostado todo a su apariencia y sus habilidades para seducir hombres ricos. Una estrategia con fecha de caducidad inevitable. La lección de la soledad. Durante los primeros 3 años después del divorcio, había rechazado conscientemente cualquier posibilidad romántica. Necesitaba redescubrirme completamente, aprender a estar sola sin sentirme incompleta, construir una identidad que no dependiera de ser la esposa de alguien. Había salido ocasionalmente con algunos hombres, un arquitecto que había conocido en una galería de arte, un empresario que había contratado nuestros servicios y después me había invitado a cenar, un escritor que había entrevistado para mi libro. Todas habían sido experiencias agradables pero superficiales. Mi corazón permanecía cerrado, protegido por barreras que yo misma había construido. «Tienes miedo de volver a confiar», me había dicho mi terapeuta, la doctora Carmen Vega, durante una de nuestras sesiones semanales. Es natural después de una traición tan profunda, pero no puedes vivir para siempre dentro de una fortaleza. No tengo miedo, había respondido. Simplemente estoy contenta con mi vida tal como está. ¿Contenta o resignada? La pregunta me había quedado resonando por semanas. ¿Era realmente feliz con mi soledad elegida? ¿O estaba simplemente evitando el riesgo de volver a ser vulnerable? La carta inesperada. Fue en mi 5º aniversario de divorcio que recibí una carta que cambiaría mi perspectiva sobre el perdón y las segundas oportunidades. No venía de Roberto, como podría haberse esperado, sino de una fuente completamente inesperada. La carta llegó por correo certificado a mi oficina, en un sobre de papel caro con mi nombre escrito a mano, en una caligrafía elegante pero temblorosa. La remitente era Sofía Delgado. Estimada Esperanza, sé que probablemente esta carta termine en la basura sin ser leída, pero necesito escribirla para mi propia paz mental. He estado en terapia durante los últimos 2 años, trabajando en las razones por las que tomé las decisiones terribles que tomé, y parte de mi proceso de sanación requiere que reconozca el daño que causé y pida perdón a las personas que lastimé. No espero tu perdón, ni lo merezco. Lo que hice fue imperdonable. No solo me involucré con un hombre casado, sino que lo hice sabiendo completamente que estaba traicionando a una mujer inocente. Peor aún, disfruté sintiéndome superior a ti, creyendo que había ganado algo valioso al quitarte a Roberto.
Durante estos años he reflexionado mucho sobre por qué actué así. Vengo de una familia donde mi madre me enseñó que la única manera de que una mujer pudiera tener seguridad económica era a través de un hombre adinerado. Crecí creyendo que mi valor estaba determinado por mi capacidad de atraer y mantener a hombres con dinero. Esto no justifica mis actos, pero explica la mentalidad distorsionada con la que vivía. Cuando Roberto perdió, o creímos que perdió, todo su dinero, mi verdadera naturaleza se reveló. Lo abandoné en su momento más vulnerable, demostrando que nunca lo había amado realmente. Era solo otro objetivo en mi búsqueda de estabilidad financiera a cualquier costo. He pagado un precio muy alto por mis decisiones. No solo perdí el negocio que Roberto me ayudó a establecer, sino que perdí mi autorrespeto y mi capacidad de formar relaciones genuinas. He estado sola durante estos años, no por elección como tú, sino porque no sé cómo amar de verdad o ser amada por quien realmente soy. Recientemente leí tu libro. Me tomó 3 intentos terminarlo porque cada página era como un espejo que reflejaba todo lo que había hecho mal. Pero también fue inspirador ver cómo convertiste una traición devastadora en una oportunidad de crecimiento y empoderamiento. No te escribo esperando perdón o amistad. Te escribo porque admiro la mujer en la que te convertiste y porque quiero que sepas que tu historia me ha inspirado a intentar convertirme en una mejor persona. He vuelto a estudiar, estoy terminando una carrera en trabajo social y espero algún día poder ayudar a otras mujeres que, como yo fui, están perdidas y toman decisiones destructivas basadas en inseguridades y miedos. Roberto nunca superó perderte. En las pocas ocasiones que hemos hablado en estos años, es evidente que se dio cuenta demasiado tarde de que tenía a una mujer extraordinaria y la perdió por perseguir un espejismo. Su mayor castigo no fue perder el dinero o el estatus, fue darse cuenta de que había cambiado diamantes por vidrios de colores. Espero que encuentres o hayas encontrado la felicidad que mereces. Mereces un amor que reconozca tu valor desde el primer día y que nunca te dé motivos para dudar. Con respeto y admiración, Sofía Delgado. Leí la carta 3 veces, sintiendo una mezcla de emociones que no había anticipado. Rabia residual por el daño que había causado, pero también sorpresa por la aparente sinceridad de su arrepentimiento, y finalmente algo parecido a la compasión por una mujer que había estado tan perdida como yo, pero que había elegido un camino destructivo en lugar de constructivo. Guardé la carta en mi cajón y no la volví a leer por varios meses, pero su contenido permanecía en mi mente, especialmente una línea: mereces un amor que reconozca tu valor desde el primer día. El encuentro fortuito fue 3 meses después de recibir la carta de Sofía que conocía a Alejandro Mendoza. El encuentro fue tan fortuito que parecía sacado de una novela romántica, algo que la esperanza escéptica que me había convertido habría rechazado como imposible. Estaba en la librería Rosario Castellanos en La Condesa, buscando material de investigación para mi segundo libro, cuando accidentalmente derramé mi café sobre un hombre que estaba leyendo en la sección de biografías. El líquido caliente empapó su camisa blanca y el libro que tenía en las manos. «Por Dios, lo siento muchísimo», exclamé, buscando desesperadamente servilletas en mi bolso. El hombre, en lugar de molestarse, se rió con genuina diversión. «No se preocupe, necesitaba una excusa para comprar una camisa nueva de todas maneras». Cuando levanté la vista para mirarlo realmente, me encontré con unos ojos verdes divertidos en un rostro que irradiaba inteligencia y calidez. Era alto, de complexión atlética, con cabello castaño que empezaba a mostrar algunas canas en las sienes. Calculé que tendría unos 45 años. «Al menos déjeme pagar la camisa», insistí. «Y el libro». «El libro sobrevivió», dijo, mostrándome el ejemplar ligeramente húmedo. Era Steve Jobs de Walter Isaacson. Supongo que él habría apreciado la ironía de que un accidente fortuito llevara a una innovación en mi día. Su sentido del humor me relajó inmediatamente. «¿Es usted de tecnología?» «Algo así. Soy cirujano, pero me fascina cómo la tecnología está transformando la medicina». Terminamos tomando otro café juntos en el Starbucks de la misma plaza. Alejandro Mendoza era neurocirujano en el Hospital ABC, había estudiado en Johns Hopkins y había regresado a México 5 años atrás para estar cerca de su madre enferma. Era divorciado,
con una hija de 16 años que vivía con él durante las vacaciones escolares. Lo que más me impresionó durante esa primera conversación no fue su currículum impresionante, sino su manera de escuchar. Cuando le pregunté sobre su divorcio, no culpó a su ex esposa ni se victimizó. Explicó simplemente que habían crecido en direcciones diferentes y que habían decidido separarse de manera amigable por el bien de su hija. ¿Y usted?, preguntó. ¿Casada, divorciada, soltera por convicción, divorciada por necesidad?, respondí con honestidad. Mi exmarido resultó ser muy diferente de lo que pensé durante 12 años. Eso debe haber sido doloroso. Lo fue, pero también fue liberador. Alejandro asintió con comprensión, sin presionar por más detalles. Intercambiamos números telefónicos, pero sin la presión de una cita formal. Simplemente dos personas que habían disfrutado una conversación interesante y estaban abiertas a la posibilidad de otra. El cortejo inteligente Alejandro no me llamó al día siguiente, ni al subsecuente. Cuando finalmente lo hizo, una semana después, fue para invitarme a una conferencia sobre inteligencia artificial en medicina que pensó que podría interesarme para mi trabajo. No es exactamente una cita, aclaró, pero pensé que como empresaria de investigaciones podrías encontrar útiles las técnicas que están desarrollando para análisis de patrones. Tenía razón. La conferencia fue fascinante y durante la sesión de preguntas y respuestas, Alejandro demostró un conocimiento profundo no solo de medicina, sino de tecnología, ética y filosofía. Escucharlo debatir con otros expertos me recordó por qué siempre me habían atraído los hombres inteligentes. Después de la conferencia, cenamos en un restaurante discreto en Polanco. La conversación fluyó naturalmente entre nuestros trabajos, nuestras lecturas, nuestros viajes. Alejandro había vivido en Boston, Londres y Tokio durante sus especializaciones. Hablaba 4 idiomas y había publicado artículos en revistas médicas internacionales. Pero lo que más me impresionó fue su humildad. A pesar de sus logros, no presumía ni trataba de impresionarme con anécdotas sobre cirugías complicadas o pacientes famosos. En cambio, me preguntó genuinamente sobre mi negocio, mi libro, mis planes futuros. Debe ser fascinante ser detective, comentó. Descubrir verdades que las personas prefieren mantener ocultas. A veces es satisfactorio, admití. Pero también puede ser deprimente ver cuánta deshonestidad existe en las relaciones. ¿Eso ha afectado tu capacidad de confiar en las personas? La pregunta era directa, pero no invasiva. Probablemente, reconocí. Es difícil no volverse cínica cuando tu trabajo consiste en documentar engaños. Entiendo. En mi trabajo veo mucho dolor y sufrimiento. Al principio pensé que me haría insensible, pero ha tenido el efecto opuesto. Me ha hecho valorar más los momentos de alegría y conexión genuina. Su perspectiva me hizo reflexionar sobre cómo mi experiencia con Roberto y mi trabajo posterior habían moldeado mi visión del mundo. Tal vez había sido demasiado cautelosa, demasiado protectora de mi corazón. Las citas que siguieron. Durante los siguientes 3 meses, Alejandro y yo nos vimos regularmente, pero siempre en contextos que permitían conversaciones profundas. Museos, conferencias, obras de teatro, conciertos. Nunca intentó presionarme hacia algo más íntimo, pero gradualmente desarrollamos una amistad que tenía un subtexto romántico innegable. Me presentó a su hija, Isabela, durante una de sus visitas. Era una adolescente inteligente y articulada que estudiaba en un internado en Suiza. Lo que más me impresionó fue la relación que tenían, respetuosa, cariñosa, llena de bromas internas y complicidad. Era evidente que Alejandro era un padre presente y dedicado. «Papá me ha hablado mucho de ti», me dijo Isabela durante un almuerzo en Las Lomas. «Dice que eres la mujer más inteligente que ha conocido». «Tu papá exagera», respondí, sintiendo un calor extraño en el pecho. «No creo. Leí tu libro. Fue increíble cómo convertiste una situación terrible en una oportunidad de crecimiento». La madurez de la chica me sorprendió, pero también me tranquilizó. Si Alejandro y yo desarrollábamos algo serio, Isabela no sería un obstáculo, sino potencialmente una aliada. La primera prueba real de nuestra relación incipiente llegó cuando Roberto decidió hacer una aparición inesperada en mi vida. Estaba cenando con Alejandro en Pujol, irónicamente el mismo restaurante donde Roberto había llevado a Sofía durante su aventura, cuando vi a mi ex esposo entrar con una mujer que no reconocí.
Roberto me vio inmediatamente, y después de una evidente lucha interna, se acercó a nuestra mesa. «Esperanza, qué sorpresa verte aquí», dijo con una sonrisa tensa. «Roberto, buenas noches. ¿No me vas a presentar?», preguntó mirando obviamente a Alejandro. «Roberto Martínez, mi ex esposo, Alejandro Mendoza». Alejandro se puso de pie y extendió su mano educadamente. «Mucho gusto». Roberto evaluó a Alejandro con la mirada de un hombre que reconoce inmediatamente cuando está ante alguien superior. Alejandro irradiaba la confianza silenciosa de alguien que ha logrado éxito a través del mérito propio, no de la manipulación o la suerte. «¿A qué se dedica?», preguntó Roberto con falsa casualidad. «Soy médico», respondió Alejandro simplemente. «Ah, ¿médico general?», «neurocirujano». Roberto se quedó sin palabras por un momento. Luego, recuperando la compostura, intentó una última jugada. «Esperanza y yo estuvimos casados 12 años», le dijo a Alejandro como si fuera una advertencia. «La conozco muy bien. Estoy seguro de que fue una experiencia muy enriquecedora para ambos», respondió Alejandro con diplomacia. «Pero las personas cambian y crecen. La Esperanza que conozco yo es una mujer extraordinaria». La respuesta fue perfecta. Reconocía el pasado sin ser confrontativo, pero dejaba claro que no se sentía intimidado o amenazado por la historia que Roberto y yo compartíamos. Roberto se retiró después de presentarnos brevemente a su acompañante, una ingeniera industrial que parecía agradable, pero visiblemente incómoda con la situación. «¿Siempre es tan territorial?», preguntó Alejandro después de que Roberto se fuera. «Es la primera vez que me ve con alguien desde el divorcio», expliqué. Probablemente lo tomó por sorpresa. «¿Te molesta haberlo visto?», pensé en la pregunta honestamente. «No», realicé con sorpresa. «Para nada». Me di cuenta de que realmente ha dejado de importarme. Alejandro sonrió. «Eso es una buena señal». «¿Para qué?». «Para nosotros. Significa que tu corazón está libre para algo nuevo». La decisión. Esa noche, después de que Alejandro me dejara en casa, me senté en mi terraza a reflexionar sobre la dirección que estaba tomando mi vida. Durante 5 años había construido una fortaleza emocional que me había protegido pero que también me había aislado. Alejandro representaba la posibilidad de algo diferente, una relación basada en respeto mutuo, admiración intelectual y valores compartidos. La diferencia con Roberto era abismal. Roberto me había visto como un accesorio de su vida, alguien que debía adaptarse a sus necesidades y ambiciones. Alejandro me veía como una igual, alguien con sus propios logros y aspiraciones. Roberto había mentido y manipulado. Alejandro era transparente hasta en sus vulnerabilidades. Pero lo más importante era cómo me sentía conmigo misma cuando estaba con él. Con Roberto, inconscientemente me había vuelto más pequeña, adaptándome a lo que él esperaba de una esposa. Con Alejandro, me sentía más grande, más inteligente, más capaz. Él sacaba lo mejor de mí porque reconocía y valoraba lo mejor que había en mí. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje. «Gracias por una noche maravillosa. Y gracias por la manera tan elegante en que manejaste el encuentro con Roberto». Me hizo darme cuenta de algo importante. Su respuesta llegó pocos minutos después. «¿Qué te hizo darme cuenta?». «Que estoy lista para algo nuevo». «Me alegra escuchar eso. ¿Te gustaría cenar mañana? Pero esta vez en mi casa. Quiero cocinarte mi especialidad». «¿Cuál es tu especialidad?». «Lasaña de mariscos. Es mi única receta perfecta, pero la he perfeccionado durante años». Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. «Me encantaría». La cena que lo cambió. Toda la casa de Alejandro en Las Lomas reflejaba su personalidad. Elegante pero no ostentosa, llena de libros y arte interesante, con toques personales que hablaban de una vida rica en experiencias y relaciones significativas. Las fotografías mostraban sus viajes por el mundo, momentos con Isabela, y una imagen particularmente hermosa de él con una mujer mayor que asumí era su madre. «Murió hace 2 años», explicó cuando me vio observando la fotografía. «Cáncer cerebral. Fue una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Ser su hijo versus ser su médico. ¿Cómo manejaste esa dualidad?». Le pedí a un colega que se hiciera cargo de su caso médico, y yo me enfoqué en ser simplemente su hijo. Fue la decisión correcta. La cena fue deliciosa, pero más importante fue la conversación. Alejandro me contó sobre su divorcio con más detalle. Su ex esposa, una abogada corporativa,
Había decidido mudarse a Londres por una oportunidad profesional y había querido llevarse a Isabela. El proceso había sido doloroso pero amigable, y habían llegado a un acuerdo donde Isabela estudiaría en Europa, pero pasaría las vacaciones en México. ¿No consideraste mudarte a Londres también? Lo pensé, pero mi práctica está aquí, mi vida está aquí, y pensé que era importante que Isabela supiera que tenía raíces, un lugar donde siempre sería bienvenida. Su perspectiva sobre la paternidad me impresionó. A diferencia de Roberto, que siempre había visto a los hijos como algo lejano y abstracto, Alejandro había reconfigurado toda su vida para ser el mejor padre posible. Después de la cena, nos sentamos en su terraza con una copa de vino, viendo las luces de la ciudad extenderse hacia el horizonte. Esperanza, hay algo que quiero preguntarte, dijo después de un largo silencio cómodo. Dime, ¿qué quieres de una relación? No en general, sino específicamente conmigo. La pregunta era directa y merecía una respuesta igualmente honesta. Quiero una sociedad, respondí después de pensarlo cuidadosamente. Quiero a alguien que me complemente sin tratar de completarme. Quiero un compañero que tenga su propia vida rica y exitosa, pero que elija compartirla conmigo. Y físicamente, emocionalmente, quiero intimidad basada en confianza genuina. Quiero poder ser completamente vulnerable con alguien sin temer que use esa vulnerabilidad en mi contra. Alejandro asintió. Yo quiero lo mismo. Y quiero que sepas que no tengo prisa. He esperado 5 años para encontrar a alguien que valiera la pena el riesgo de abrir mi corazón otra vez. Puedo esperar el tiempo que necesites para sentirte segura conmigo. Sus palabras fueron como una llave que abrió la última cerradura de mi corazón protegido. No creo que necesite más tiempo, susurré. Esa noche, por primera vez en 5 años, elegí ser completamente vulnerable con alguien. Y por primera vez en mi vida, esa vulnerabilidad fue recibida con ternura, respeto y amor genuino. El año del amor. El año que siguió fue una revelación continua sobre lo que podía ser una relación sana entre dos adultos maduros y exitosos. Alejandro y yo encontramos un ritmo que respetaba nuestras carreras demandantes, mientras creaba espacio para una intimidad creciente. Mis amigas notaron el cambio inmediatamente. Elena, mi socia en el club de lectura, comentó durante una de nuestras reuniones mensuales: Esperanza, tienes un brillo diferente. Es como si hubieras recordado cómo sonreír de verdad. Es Alejandro, admití. Es diferente. ¿Diferente cómo? Me ve, realmente me ve. No la versión de mí que le conviene, sino quién soy realmente. Mi libro, segundo libro, Reconstruyendo el amor, segundas oportunidades después de la traición, se benefició enormemente de mi relación con Alejandro. Escribí con una perspectiva más balanceada sobre las relaciones, incorporando no solo las lecciones sobre cómo protegerse de la traición, sino también sobre cómo abrirse nuevamente al amor sin perder la fortaleza ganada a través del dolor. Alejandro fue mi primer lector y crítico más honesto. Sus comentarios mejoraron significativamente el manuscrito, especialmente los capítulos sobre comunicación emocional y resolución de conflictos. Tu experiencia con Roberto te enseñó qué evitar, me dijo después de leer el primer borrador. Pero nuestra relación te está enseñando qué buscar. Ambas perspectivas son igualmente valiosas. Isabela y la familia elegida. Cuando Isabela regresó para las vacaciones de Navidad, ya llevaba 8 meses saliendo con su padre. La adolescente había madurado considerablemente desde nuestro primer encuentro, y su relación conmigo había evolucionado de cortesía, educada, a afecto genuino. ¿Van a casarse?, me preguntó directamente durante una tarde de shopping en Polanco. ¿Te molestaría si lo hiciéramos? Para nada. Papá es más feliz contigo que en años, y tú eres mucho más interesante que las otras mujeres con las que has salido. ¿Has salido con muchas? Algunas, pero nunca duró mucho. Creo que tenía miedo de presentarme a alguien que no fuera especial. ¿Y yo soy especial? Isabela me miró con la seriedad de alguien mayor que sus años. Esperanza, mi papá es un hombre muy inteligente y muy exitoso. Podría estar con cualquier mujer. El hecho de que te haya elegido a ti significa que eres extraordinaria. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante mis años con Roberto, nunca había experimentado el tipo de aceptación familiar que Isabela me ofrecía. Roberto y yo habíamos estado aislados, dependiendo únicamente el uno del otro para validación emocional.
Con Alejandro, estaba descubriendo las alegrías de una familia elegida basada en afecto mutuo y respeto. La propuesta llegó en el lugar más inesperado, la sala de operaciones. Alejandro me había invitado a observar una cirugía particularmente compleja que estaba realizando, la extracción de un tumor cerebral de una niña de 8 años. Como parte de mi trabajo, había desarrollado un interés en la medicina forense, y Alejandro pensó que la experiencia me daría una nueva perspectiva sobre la precisión y la tecnología. Observé desde la galería mientras él y su equipo trabajaron durante 6 horas para salvar la vida de la niña. Ver a Alejandro en su elemento profesional fue revelador. Era un líder natural, tranquilo bajo presión, capaz de tomar decisiones críticas en segundos. Su competencia era extraordinaria, pero lo que más me impresionó fue su humanidad. Antes de la cirugía, había pasado 30 minutos hablando con los padres de la niña, explicando cada paso del procedimiento y asegurándoles que haría todo lo posible por su hija. Cuando la cirugía terminó exitosamente, Alejandro salió de la sala de operaciones agotado pero sonriente. Me encontró en el área de descanso médico, aún procesando lo que había presenciado. «¿Qué te pareció?», preguntó sentándose a mi lado. «Fue increíble. Salvaste la vida de esa niña. Fue un trabajo en equipo. Pero sí, creo que va a estar bien. Alejandro, lo que haces es extraordinario. Literalmente cambias vidas todos los días». «Tú también cambias vidas», respondió, solo de una manera diferente. «¿Cómo?». «Ayudas a las mujeres a recuperar su poder, a descubrir su verdadero valor. Eso también salva vidas. Tal vez no de una manera tan literal, pero igualmente importante». Me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. «Esperanza, he estado pensando en algo durante semanas». «¿Qué?». «En la sala de operaciones cada movimiento debe ser preciso, cada decisión debe ser correcta. No hay espacio para dudas o vacilación, y me di cuenta de que así es como me siento sobre nosotros». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su bata. «No tengo dudas sobre nosotros. No tengo vacilación sobre nuestro futuro. Esperanza Martínez, ¿te casarías conmigo?». El anillo era perfecto, un solitario elegante pero no ostentoso, exactamente el tipo que habría elegido para mí misma. Pero más perfecto que el anillo era el momento, el lugar, la sinceridad absoluta en sus ojos. «Sí», respondí sin vacilación. «Sí, me casaré contigo». La nueva boda nos casamos 6 meses después en una ceremonia íntima en el jardín de mi casa en Polanco. Invitamos solo a 50 personas, familia cercana, amigos íntimos, colegas que se habían convertido en familia elegida. Isabela fue mi dama de honor, un gesto que simbolizaba no solo mi aceptación en su familia, sino su aceptación en la mía. El detective Morales me entregó en el altar un honor que correspondía al hombre que había sido instrumental en mi transformación de víctima a victoriosa. Mi vestido fue diseñado especialmente para mí por una diseñadora mexicana emergente, elegante, sofisticado, pero no tradicional. Era el vestido de una mujer que se casaba por elección, no por convención o necesidad. Durante la ceremonia, tanto Alejandro como yo escribimos nuestros propios votos. Los míos reflejaban el camino que había recorrido desde la traición hasta el amor verdadero. Alejandro, durante 5 años creí que había cerrado para siempre la puerta al amor romántico. Pensaba que mi corazón era un museo de heridas pasadas, destinado a ser visitado pero nunca habitado nuevamente. Tú me enseñaste que un corazón que ha sido roto y reparado no es más frágil, sino más fuerte. Hoy no me caso contigo a pesar de mi pasado, sino gracias a él, porque me enseñó a reconocer y valorar el amor verdadero cuando lo encuentro. Los votos de Alejandro fueron igualmente conmovedores. Esperanza, me enamoré primero de tu inteligencia, luego de tu fuerza, después de tu compasión y finalmente de tu corazón. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras, tu refugio en todas las tormentas y tu mayor admirador en todos tus triunfos. Prometo nunca darte motivos para dudar de mi amor o mi lealtad. No hubo un solo ojo seco en la audiencia. Epílogo del epílogo. 10 años después. Mientras escribo estas líneas finales, han pasado 10 años desde el día que cambió mi vida para siempre. 5 años de reconstrucción solitaria seguidos de 5 años de amor compartido han creado una vida que supera cualquier cosa que hubiera imaginado
durante mis años como la esposa sumisa de Roberto. Alejandro y yo celebramos nuestro 5º aniversario de bodas el mes pasado. Hemos creado una vida rica en amor, trabajo significativo y familia elegida. Isabela, ahora de 26 años y médica pediatra siguiendo los pasos de su padre, vive en Guadalajara con su esposo y nuestro primer nieto, un bebé de 6 meses que nos trae una alegría indescriptible. Mi empresa se ha expandido internacionalmente, con oficinas en Miami, Madrid y Buenos Aires. El detective Morales se retiró el año pasado, pero continúa como consultor senior. He escrito 4 libros, he dado conferencias en 20 países y he sido invitada como experta en varios documentales sobre empoderamiento femenino. Pero lo más importante es que he encontrado paz, no la paz pasiva de la resignación, sino la paz activa de una mujer que conoce su valor, elige sus batallas y vive según sus propios términos. Roberto se casó hace 3 años con la ingeniera que conocimos esa noche en Pujol. Por lo que sé, es una relación sana basada en honestidad mutua. Ocasionalmente me encuentro con él en eventos sociales, y nuestras interacciones son cordiales pero distantes. El tiempo y la perspectiva han suavizado cualquier animosidad residual. Roberto fue el catalizador de mi transformación, y por eso, de una manera extraña, le estoy agradecida. Sofía terminó su carrera en trabajo social y ahora dirige un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Nos hemos encontrado profesionalmente en algunas ocasiones, y aunque nunca seremos amigas, he llegado a respetar su transformación genuina y su dedicación a ayudar a otras mujeres. La lección más importante que he aprendido es que la venganza verdadera no consiste en destruir a quien te lastimó, sino en construir una vida tan extraordinaria que su traición se convierta en irrelevante. Roberto no me robó 12 años de mi vida. Me dio la oportunidad de descubrir quién era realmente Esperanza Martínez cuando nadie estaba tratando de definirla por ella. Mi tía Rosario, quien nunca conocí en vida pero cuya herencia cambió mi destino, me enseñó que las mujeres pueden ser poderosas en silencio, acumulando recursos y oportunidades para el momento correcto. Su legado no fue solo financiero, sino filosófico. El poder verdadero es la capacidad de elegir tu propio destino. Hoy, mientras observo el atardecer desde la terraza de nuestra nueva casa en Valle de Bravo, donde Alejandro y yo planeamos pasar nuestros años de jubilación, siento una gratitud profunda por el camino recorrido. Cada traición, cada lágrima, cada noche de soledad fue necesaria para llegar a este momento de plenitud completa. La mujer que soy hoy no existía hace 10 años. Fue forjada en el fuego de la traición, templada en las aguas de la soledad elegida y pulida por el amor verdadero. Es una mujer que no teme estar sola porque sabe que está completa por sí misma, pero que elige compartir su vida porque ha encontrado a alguien digno de su amor. Si la joven Esperanza que conoció a Roberto a los 23 años pudiera ver su vida actual, probablemente no la reconocería. Y eso está bien. Las mejores transformaciones son tan completas que nuestro yo anterior se convierte en un personaje de ficción, una historia que contamos sobre quiénes solíamos ser antes de descubrir quiénes estábamos destinadas a ser. La herencia de mi venganza no fue la destrucción de mis enemigos, sino la construcción de mi verdadero yo, y esa, he descubierto, es la venganza más dulce de todas. Convertirse en alguien tan extraordinaria que la traición que te hirió se convierte en el mejor regalo que pudieron haberte dado.